El poeta peruano Porfirio Mamani acaba de ser premiado por el Círculo Intercontinental Franco-Peruano y por la Delegación Permanente de Perú en la UNESCO con la distinción honoris causa por su labor a favor de la cultura y de la poesía en Francia, país en el que vive desde hace ya más de 25 años. Y para hablarnos de esta distinción y de su labor como poeta e intelectual, Porfirio Mamani ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Porfirio. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación en estos tiempos tan fríos que afuera nos azota el frío. Es un placer tener un Muchas poeta gracias. aquí entre nosotros en un mundo cada vez más prosaico. Muchas gracias. Permíteme, Porfirio, que explique antes que nada que has nacido en Arequipa, en Perú, en 1963, donde vas a realizar estudios de literatura en la Universidad de San Agustín y de Derecho en la Católica. Pero estoy seguro que estudias Derecho por obligación familiar, ¿no? Sí, era un poco ahí de eso, ¿no? Porque mi padre tenía un problema, o nuestra familia tenía un problema de las tierras. Problema y legal. Sí, era un problema de la reforma agraria, hay que pensar en la época, en los años 70, y que lo iba arrastrando hasta cuando yo un poco era ya bastante casi adulto, ¿no? Entonces él me sugirió que estudiara Derecho para poder ayudarle, ¿no? Y finalmente resultó. Sí, claro que resultó, claro que fue positivo, si no, no se podría hacer no se podría solucionar el problema que tenía. Pero seguro que la literatura fue tu pasión desde tu más tierna infancia. Me contabas que en una visita a una biblioteca de Arequipa cae entre tus manos La vida es sueño. ¿Qué significó para ti leer La vida es sueño? La vida es sueño, ya el símbolo. Yo en el momento cuando lo leí, pues jamás pensé que me iba a afectar o me iba a impresionar tanto. Yo lo leí pero con tanta fuerza quise, y que se me quedó toda la obra grabada en la mente, ¿no? ¿Cuántos años tenías entonces? No sé, unos 12, 13 años, no era bastante chico, ¿no? Y leer estos versos de Calderón de la Barca, pues me marcaron. ¿No te chocó el hecho de que la obra de Calderón estuviese escrita en verso? La gente no habla en verso en la No calle. tanto, porque yo los tomé como diálogos. Y diálogos de los personajes, la discusión, yo me imaginé como un diálogo, ¿no? Yo no veía versos ni narración. Yo veía un diálogo de dos personajes en otro personaje. Y después, y a partir de eso, yo intenté después, un año o 2 años después, intenté escribir una obra de teatro. Eso fue la primera cosa que escribí. En verso también, ¿no? Intenté hacerlo como lo había, pero se perdió. Unos años después quise buscarla esa obra y no pude encontrarla, se perdió por ahí. Ahí nació el poeta Porfirio Mamani. Ese es el germen, digamos, es el germen que se va a formar, se va a inspirar, ¿no? Cuéntanos, ¿por qué crees que la poesía en el ámbito hispanoamericano conserva una vigencia que quizás no tenemos aquí en Francia o en países europeos? La poesía debe ser porque los jóvenes o la población, qué sé yo, es mucho más sentimental, quizás sea eso, ¿no? Que sea mucho más sentimental, que aquí hay más la afectividad, el humanismo, que casi, claro que hay también en Europa también, pero yo siento más marcado allá que aquí. Eso de estar más apegado uno al otro, eso tal vez, no sé. Quizás la canción también ayuda a que la poesía traspase cantantes como Juan Manuel Serrat, como tantos otros han cantado poetas famosos, ¿no? Sí, claro, que ve también que en la época, por ejemplo, yendo un poquito en América Latina, los incas lo hacían todo en una poesía oral. Entonces, los árabes, todos, era poesía oral. Y no hay nada, hasta ahora que yo sepa, no hay nada escrito. Pero lo que hacían cuando cantaban los poemas eran a través de la vía oral, ¿no? Cuéntanos, Porfirio, llevas aquí en París más de 25 años. ¿Qué es lo que te trajo a Europa? Siempre la idea de la cultura. Siempre ha sido la idea de la cultura, ver cómo viven, cómo se desarrollan. Que yo me formé después un poco con la poesía, con la poesía y la literatura francesa del siglo XIX. He leído bastante en esa época cuando era joven. Y yo intentaba un poquito ver, quería ver con mis propios ojos, o una redundancia ahí, y ver lo que estaba escrito en estos libros, como Notre Dame de París, cómo era.
quería ver eso, ¿no? Cómo se vivía eso, ¿no? Podríamos decir que vienes a Francia para recuperar la vida de Baudelaire o de Verlaine. Y justamente es ese mundo que ellos me habían transmitido. Yo quería verlo, yo quería verlo. Y lo que otros escritores también contaban, como Ernest Hemingway, contaba la vida es una fiesta, cómo era. Ese París mítico. Eso quería. ¿No te decepcionó un poco ese París mítico, el París real? Claro que no tanto, no es que me decepcionó, sino que comprendí de que no era la misma época. Ya no había la misma, no era era otro siglo. Ya estábamos terminando el siglo XX y ya no era lo mismo. Comprendí, si no, también hubiera sido un trauma para mí. En la época, no sé, no había tanta tecnología, todo eso. Entonces, era diferente, ¿no? Aquí en París vas a estudiar en la Sorbona. ¿Fue difícil para ti volver a las aulas después de haberte licenciado en Derecho en Lima? No tanto difícil, pero claro que es dificultoso verse en una situación en que tienes que retomar los estudios después de haber ya alcanzado un título profesional, pero no he tenido otra alternativa. Tenía esta puerta, o estudiaba o no hacía nada con tanta gente de repente, pero yo quise seguir los estudios y eso te exigía un sacrificio. Tenía que trabajar y estudiar porque nadie me ayudaba económicamente, entonces Quizás uno es más consciente de la importancia de las cosas, ¿no? En ese caso. sí, cuando estamos en estado de necesidad siempre valoramos tal vez un poquito más que cuando no hacemos este esfuerzo, ¿no? El francés no fue un obstáculo para tus estudios. Sí que fue. Al principio cuando no llegué no sabía hablar francés. Tenía que ponerme a leer, leía libros, leía los periódicos, no sé, no imagino cuántos libros había leído. Que, al final terminé escribiendo en francés, escribiendo algunos poemas, logré publicar un librito en francés que se llama Début de la promenade, que fue publicado aquí hace mucho tiempo. Y luego esos poemas que se habían difundido en revistas y todo, pues me permitió ser antologado en una antología que se llama Les Nouveaux Poètes Français, que para mí fue un gran estímulo, ¿no? Y ahí intenté separarme o escribir solamente en francés y dejar un poquito la lengua española, pero no me fue no fue tan convincente, pues retomé el español, ¿no? Quizás esa sea la gran virtud de la cultura francesa, la asimilación de todos los talentos. Picasso, Picabia, Ionesco, no eran franceses. Y ahora mucha gente cree que son franceses. Pues sí, justamente por eso que se asimilan porque ahí está esta forma o esta puerta que nos permite integrarnos de alguna manera a nuestro modo. Tal vez no estamos integrados al 100% como franceses, pero nos integramos a esta cultura francesa, ¿no? Porfirio Mamani, en la actualidad eres profesor en la Universidad Francesa. Para los jóvenes, el slam o el rap están tomando el lugar de la poesía. No creo tanto, ¿no? Pero es una forma de arte que ellos están desarrollando y me parece bien. Si no tergiversan completamente, se van de los lados, pues si se limitan también, hay límites, pues es una forma también, ¿no?, de expresarse, ¿no? Los jóvenes ha habido como el rock en su época, qué sé yo, entonces cada cosa tiene su espacio, ¿no? ¿Te ha consultado algún joven para que le des algún consejo para algún rap o algún slam? Algunas veces cuando hacen, por ejemplo, he tenido estudiantes que hacen trabajos interesantes sobre la evolución de esta, incluso los grafitis, todo esto, tienen una visión más o menos bien definida. Bueno, yo aporto lo que puedo dar, ¿no? Me contabas hace un tiempo que la soledad había sido para ti un estímulo poético. ¿Fueron difíciles esos primeros años en Francia? Bastante, porque no conoces a nadie, tienes que introducirte a nivel de la lengua, la cultura, los amigos, y el trabajo. Finalmente esa soledad fue fértil. Claro que sí, siempre porque te forma, te fortalece, la soledad te fortalece. O te puede también destruir, pero
en este caso me ayudó bastante, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte, decía. Indudablemente. El hecho de estar siempre conectado a través de teléfonos, ordenadores, tabletas, nos da la sensación de que nunca estamos solos. Eso no nos obliga a trabajar, ¿no? A crear, a escribir poesía. Sí, pero este mundo de la cosa virtual, ¿no? Es la cosa virtual que puede a veces encerrarnos a nosotros, o como puede abrirnos, ¿no? Cuando si utilizamos bien este mundo virtual, pues nos permite encontrar personas que trabajan lo mismo que estamos haciendo y podemos interrelacionarnos. Pero también puede ser lo negativo en el que solamente está ahí en el mundo virtual sin hacer nada, hablando de todo y de nada, pero perdiendo el tiempo, a veces enviando cosas que no sé, pero puede ser negativo también, ¿no? Bueno, al menos este programa existe en las redes sociales y a través de la televisión también en América Latina, distribuido por Canal U en Uruguay. Volviendo a la distinción honoris causa que te ha concedido aquí en París el Círculo Intercontinental Franco-Peruano y la Delegación Permanente de Perú en la UNESCO, ¿qué significa para un poeta peruano que vive aquí en Francia ese premio? Bueno, para mí fue primero una sorpresa, una sorpresa y le siento muy agradecido a las instituciones que me han permitido o me han dado esta distinción, porque yo no lo esperaba, realmente que no lo esperaba. ¿Qué es ese Círculo Intercontinental Franco-Peruano? ¿Es un grupo de intelectuales? Es uno que permite mostrar lo que van haciendo los peruanos en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles culturales. Es una especie de demostrar una vitrina de los peruanos que hacen en diferentes partes del mundo, ¿no? Unos hacen la pintura, otros la música. En ese premio te elogiaban tu disponibilidad para todo acto cultural. Eres muy activo, ¿no? Siempre trato de hacerlo. Dentro de mi posibilidad de tiempo siempre estoy disponible, ¿no? Siempre, como trabajo bastante sobre mi país, pues he hecho mi tesis doctoral. Entonces, siempre, digamos, he intentado hacer en conferencias, como que me invitaron a hace poco a México. Entonces siempre busco, ¿no? Siempre busco difundir la cultura peruana, ¿no? Imagino que esta distinción te ha hecho sentir menos solo como poeta, ¿no? Sí, porque da la sensación de que alguien te acompaña. Hay un amigo invisible en alguna parte que está viendo lo que estás haciendo, ¿no? ¿Qué le pasa a la poesía? ¿Por qué no se vende tanto? Quizás porque es algo poco comercial hoy en día la poesía. Bueno, siempre fue poco comercial, siempre fue poco comercial. Lo que pasa es que ahora con la crisis y todo esto, bueno, ahí me imagino preferencias. Primero hay que comer, vestirse y la poesía. Y hay novelas. Hay gente que le gusta leer más novelas, pero poesía es un poco más complicado, ¿no? No hay que olvidar la poesía. Versos como polvo serán más polvo enamorado, como escribía Quevedo en un soneto, pueden cambiar el sentido de una vida. Claro que sí, claro que sí. Sí, un verso, una palabra nos puede cambiar completamente y depende de la intensidad, cómo uno lo dice, cómo lo expresa. Claro que nos puede dar una luz para encontrar una solución, una reflexión, no sé, pero la poesía siempre nos abre un pequeño camino de luz siempre. El acto de entrega de ese premio tuvo lugar en la sede de la UNESCO aquí en París. ¿Qué se puede hacer, Porfirio, para que los estados den más dinero para la educación y para la cultura que para el armamento? Bueno, quitarle el armamento primero, quitarle el armamento a todos, que sean como países que se busque la paz, porque pienso no habría necesidad de armamento si se instruirían a la población. Al pueblo, a la gente. Si un pueblo instruido no necesita pelearse. ¿Cómo te sentiste ahí en la UNESCO? Podrían conversar, si hay un problema, conversar y no necesitarían armas. No sé. ¿Cómo te sentiste durante el acto ahí en la UNESCO, en esa casa de la educación y la cultura de la ONU? Sí, es bastante emocionante, ¿no? Es bastante emocionante de ser visto como un poeta, ¿no?
¿Qué libro recomendarías a un lector que no lee poesía, que no conoce la poesía? Un libro que te parezca interesante para introducirse en el mundo magnífico, fantástico de la poesía. De la poesía, un libro de poesía. De por poesía. Yo siempre hablábamos de Quevedo. Quevedo es uno de mis libros de cabecera. Es por la lengua. No ha perdido vigencia desde hace 500 no, años. La lengua es tan rica, es tan actual. Y cómo este poeta ha podido construir con tanta fuerza estos versos que nos deja. Sobre todo la titulación de la lengua. El siglo de oro, sí, fantástico. No me gustaría cerrar la emisión sin que nos ofrecieses unos versos tuyos esta vez. No has recomendado tus libros, deberías haber recomendado también tus propios libros también. ¿Qué podrías ofrecernos? Bueno, les voy a leer este poema que se llama Conga Nova, un extracto de este poema que se llama Conga Nova, que se refiere un poquito a la explotación de las minas en el Perú, ¿no? Porfirio Mamani. Conga Nova. Señor presidente, Conga Nova. ¿Hasta dónde vamos a matar la tierra, el aire, la semilla y el campo que nos nutre? ¿Dónde irá la lluvia? ¿Dónde los niños que no podrán beber el agua que del cielo nos ofrece Dios? No hay más hondo lamento de la tierra cuando me matan un árbol, me aplanan una montaña, cuando el polvo negro sube y sube hacia las colinas como bandera de la muerte. Dejad la tierra, el agua que nutre las montañas, los pájaros, las plantas y los hombres. La piedra, cuyo corazón me muestra también su dolor, su miedo, su terror de verse triturada. ¿Cómo vamos a matar las venas de la tierra, las lágrimas del niño con su madre, al oír el ruido de las máquinas que a destruir se acercan, su pradera, los lagos, a contaminar sus ríos, a contaminar la tierra, a destripar la tierra? Pensad en el fruto que nos da la tierra, no en el oro ni en el fierro, que otros, como ayer, se llevarán. Entonces nada quedará, ni la vida, ni el agua, ni la paloma, ni el canto. ¿Qué dirán de nosotros los pájaros del campo mañana cuando salga el sol, cuando hayamos regresado al polvo del olvido o del recuerdo? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Porfirio Mamani. La poesía sigue siendo un arma cargada de futuro, como decía el poeta Gabriel Celaya. Indudablemente, siempre. Esa es una de las grandes funciones de la poesía. Así es. En fin, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Porfirio. Si quieres volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube, naturalmente, o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI, que es como se llama esta emisión. Y sobre todo, permítanme también dar las gracias a Alexandre Herbib, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización de esta emisión. Gracias, Porfirio, y una vez más, felicidades por tu premio. Muchas gracias, muchas gracias.